Hola, bienvenido al tutorial de Java y MySQL. En esta ocasión vamos a mostrar cómo leer los datos de una base de datos, de una tabla específicamente, y cómo ponerlos en un objeto, en un componente JTable. En un video anterior vimos cómo ya podíamos realizar la conexión a la base de datos. Por ejemplo, yo creé este método estático en el cual aquí se realizaba la conexión. Para realizar la conexión de la base de datos, lógicamente necesitamos crear un objeto de connection, inicializar este objeto connection y bueno, registrar el driver adecuado. Como en este caso vamos a usar MySQL, por eso registra el driver de MySQL. Y para la lectura de registros, por ejemplo en este caso necesitamos dos objetos más. Necesitamos este objeto, esta clase statement y resultSet. En este caso connection es lo que abre la conexión hacia la base de datos. La clase statement es lo que ejecuta la sentencia y esto es lo que interpreta la sentencia hacia la base de datos y entre nuestra aplicación y la base de datos. Y el resultSet es el objeto, es la clase encargada de almacenar todo el resultado que nos devuelva nuestra consulta a través de este objeto. Entonces vamos a verlo aquí. Aquí yo primero creé también en un video anterior este método estático que hace leer datos. Entonces aquí estoy ya preparando todo para que se pueda pasar una consulta, para que se ejecute. Estoy inicializando el objeto statement a través del objeto connection. Aquí está set. Entonces estoy creando, inicializando mejor dicho, este objeto. Una vez inicializado, entonces le paso una cadena, porque esto va a ser una cadena, una consulta, para que lo ejecute. Lo va a ejecutar, lo va a interpretar y va a generar un resultado, y ese resultado, que son filas y columnas, los va a almacenar en el resultSet. Y nosotros, para poder obtener ese dato del resultSet, lógicamente tenemos que llamar al método next, hacer un recorrido, porque posiblemente nos va a devolver más de una fila, porque una tabla posiblemente puede tener 10, 20, 100 filas. Entonces a través de esto solamente verificamos, es como preguntarle al resultSet si es que hay filas, entonces que siga mostrando, es como hacer eso. Entonces una vez que hacemos esta condición dentro de un while, porque de un while repetitivo, entonces obtenemos los datos. Entonces los datos se obtienen por cada columna. Entonces llamamos del resultSet, llegamos al getIn. Cuando nosotros le pasamos el 1, un número, el índice, quiere decir que estamos obteniendo el dato de la primera columna. Cuando le pasamos el 2, el de la segunda columna, el 3 y así sucesivamente. Pero nosotros sabemos que ya, por ejemplo, supuestamente ya sabes manejar Java, MySQL, base de datos. Sabes que cada columna de la tabla en una base de datos tiene su tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo mi tabla TBL clientes, que va a ser de la base de datos Tuto, y la estructura es esta. Tiene la primera columna de tipo entero y las demás columnas son varchar. Entonces, por eso es que yo la primera columna getIn digo, que quiere decir que la primera columna su valor es int, es entero. Y los demás, como son varchar, son cadenas, son string. Entonces por eso les llamo de esta manera. Y aquí ya lo estoy mandando a mostrar. Entonces este método me va a retornar el valor que tiene esa columna, y así sucesivamente a cada uno de los demás métodos. Aquí simplemente mando a mostrar cada registro, porque esto es un bucle, un recorrido por cada fila, y va mostrando los datos de cada fila. Ahora, ¿cómo podemos hacer para llenar esta tabla con los registros que nosotros jalemos de una tabla de la base de datos? Pues ahí el tema es un poquito más complicado, porque hay que hacer un poco más de cosas, pero básicamente la estructura es la misma. Voy a crear un método estático que se llame leer datos array, porque voy a retornar los datos en array y lo vamos a poner en la tabla. Muy bien, ya he creado el método leer datos array. Entonces quiere decir que este método me va a devolver un objeto de multi-array. Entonces, bueno, aquí todavía se me error porque no estoy mandando a retornar ningún tipo de dato. Entonces, lo que hay que hacer básicamente, como la estructura
es la misma porque se va a abrir la conexión, se va a generar la consulta, sino que la forma de almacenar el dato va a ser diferente para retornarlo y poder pasárselo a la tabla. Entonces es lo que vamos a hacer eso. Listo, terminamos de programar este método y bueno, hemos agregado algunas líneas y hemos cambiado un poquito la estructura. Ya sabemos lo que hace esta parte de acá, he creado esta variable en filas y num columnas. Num filas me va a almacenar la cantidad de filas que existe después de generar la consulta. Quiero saber, necesito saber cuántas filas se han retornado. Entonces esta variable me va a servir para almacenar la cantidad de filas. Entonces, para saber la cantidad de filas, estoy haciendo un recorrido en el result set. Estoy haciendo un recorrido. Supongamos, imagínate que el result set es el conjunto de filas que hay. Entonces, esas filas tienen un cursor, un puntero. Imagínate que hay un puntero que los cuenta, algo que los cuenta, 1, 2, 3. Entonces, ese puntero es supuestamente el que hace ese recorrido, next, 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 next. Y mientras va haciendo el recorrido, mientras haya filas, siempre se esté haciendo el recorrido, la variable num filas lo voy aumentando en una unidad. Una vez aumentado en una unidad, entonces ya voy a obtener la cantidad real de las filas. Aquí estoy inicializando recién el array de objetos con la cantidad de filas que necesito y la cantidad de columnas. La cantidad de columnas lo traigo a través del objeto del metadatos que tiene el result set. Estoy teniendo el número de columnas que tiene esa tabla. Entonces almaceno ese número aquí en esta variable. Y aquí esta línea también es importante. Como les comenté hace un momento, hay que imaginar que existe un puntero, algo que va contando las filas. Cuando yo hago un recorrido así una vez, ese recorrido se va hasta el final y en el final se queda. Entonces cuando yo vuelva a hacer un recorrido nuevamente, como ese puntero ya está al final, simplemente ya no me va a mostrar nada. Lo que necesito es reiniciarlo ese puntero, o sea, volverlo hacia el inicio. Y con esta línea lo que hago es volverlo al inicio. Y entonces una vez vuelto hacia el inicio, ya puedo volver a hacer el recorrido y voy a obtener los datos que existen en las filas. Y esto de aquí, esta variable contador TMP, es un contador temporal que va a ir aumentando de unidad. Es para poder indicar en qué índice del multiarray se va a ir almacenando cada fila que yo voy poniendo. Sería para esto inicialmente va a valer 0, 0, 0, 0, quiere decir que va a estar en la fila 0, ¿no? Y estos van a ser las columnas. Y así, cuando esto valga 1 va a estar en la fila 1, cuando valga 2 va a estar en la fila 2. Y así, para eso me sirve este contador TMP. Entonces, esta es la estructura básica cuando se lee datos e implementamos datos de una tabla de la base de datos y lo ponemos en un array. Es un poco trabajoso, pero bueno, es así como se puede hacer cuando se trata con arrays. Ahora lo que debo hacer es utilizar este método y pasarlo aquí a la tabla. Entonces para eso voy a poner aquí eventos, le voy a poner un evento a este botoncito y vamos a crear. Para eso primero necesito crear las cabeceras que van a ir para la tabla, porque vemos que aquí tiene un diseño por defecto. Le vamos a cambiar el título y bueno, le vamos a pasar los registros a las filas que hemos jalado de la base de datos. Listo, entonces terminé de programar el evento para el botón, y cuando yo presiono ese botón es que recién se va a mostrar los datos en la tabla. Aquí este string es, bueno, la cabecera que va a ir en cada columna de la tabla.
Y aquí estoy extrayendo, bueno, ya los datos a través del método que creé anteriormente, y le estoy pasando a la columna especificando qué tabla y que me traiga todos los datos, y lo estoy almacenando en un array de objetos, un multi-array, porque este método me va a volver un objeto multi-array. Entonces estos dos arrays se los paso al default table model, porque bueno, este modelo me acepta que le pase vectores o array. En este caso estoy utilizando arrays, y el primer array, bueno, tiene que ver con las filas, los datos que va a tener la tabla, y la segunda es, bueno, es la cabecera. Luego ese modelo se lo estoy estableciendo a la tabla, y bueno, los datos ya se van a mostrar en la tabla. Entonces voy a ejecutarlo para ver cómo resulta esto. Me muestra el modelo perfecto que está en el diseño. Cuando yo presiono esto, ahí está. Entonces, esa es la manera en cómo podemos jalar datos de una tabla de la base de datos y leerlos, pero usando arrays, porque podríamos hacer vectores, y si nuestra tabla tiene un modelo personalizado, tendríamos que jalar los datos y adecuarlos a la estructura de datos que maneja nuestro modelo personalizado, que eso lo vamos a mostrar en otro video, como jalar datos y ponerlos si es que estamos usando un modelo personalizado. Entonces espero que les sea de utilidad y nos vemos hasta el próximo video.